El hombre alto. Antes de contar mi historia, necesito empezar con un dato importante. Como todos aquí, siempre me ha fascinado lo desconocido. Tal vez deba agradecerle a mi papá, quien me introdujo a las películas de terror desde muy joven. Pero por mucho que me encantara lo sobrenatural, nunca se manifestó ante mí. A diferencia de otros que escuchan susurros, o ven sombras acechando en las esquinas, yo nunca vi nada. Y eso solo avivó mi amor por lo oculto, como un crimen sin víctimas. Mi primer encuentro no fue con un disexto di maldito ni con un juego embrujado. Todo comenzó con un sueño. Había salido de una reunión con compañeros de trabajo y estaba completamente ebria cuando llegué a casa. Como cualquier persona en ese estado, tenía dos prioridades: comer y dormir. Agarré lo más fácil de la cocina y me fui a mi habitación. Miré de reojo el cuarto de mi mamá, ya estaba dormida, solté mis cosas y me desplomé en la cama. Esos fueron mis últimos momentos de paz. No recuerdo exactamente en qué momento me dormí, lo que hizo que fuera aún más extraño cuando desperté de repente con la boca seca como un desierto. Mi botella de agua estaba vacía, así que tuve que ir a la cocina. Maldije a mi yo borracha por no haberla rellenado antes. El camino fue extraño. La televisión estaba encendida, transmitiendo noticias sobre un asesinato. Qué raro. Pensé. Estaba segura de que la había apagado antes. Sintiendo una inquietud creciente, seguí mi camino. La cocina estaba iluminada de una forma extraña, como si fuera de día. Pero la verdadera señal de alerta llegó cuando vi a mi abuelo sentado a la mesa, leyendo el periódico con total normalidad. Levantó la mirada, me sonrió con amabilidad y empezó a hablarme de una oferta de trabajo para mí. Demasiado raro. Pensé. Mi abuelo llevaba 2 años muerto. Antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre de la puerta. Me giré hacia el sonido y, a través del vidrio, vi el torso de un hombre imposiblemente alto. Tan alto que su rostro y su cuello quedaban fuera de mi vista. Mi mano se quedó suspendida sobre la perilla, congelada. Un miedo paralizante me invadió, una clase de terror que nunca había sentido antes. Cuando por fin recuperé el control de mi cuerpo, hice lo único que mi miedo me permitió hacer. Aferrarme a la puerta con todas mis fuerzas y gritar por mi mamá. Mi voz salió débil, frágil, como la de una niña asustada. Y fue en ese instante que lo entendí. Todo era un sueño. Desperté de golpe, agarré mi celular y encendí la linterna. Nada. Solo mis muebles. Pero sabía que algo estaba mal. Un hedor a descomposición impregnaba el aire, denso y sofocante. No me quedó más opción que acostarme y cerrar los ojos. Después de todo, tenía 26 años. No podía dejar que una pesadilla me afectara, ¿cierto? Error. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía algo acechando en las esquinas oscuras de mi habitación. No estaba sola. Me rendí y me levanté 2 horas antes de mi hora habitual para ir al trabajo. Le conté mi sueño a mis compañeros, más como una forma de desahogarme que esperando alguna respuesta. Con el pasar del día, logré olvidarlo. Esa noche, por fin dormí en paz. O eso creí. A la mañana siguiente, en el trabajo, mi amiga llegó corriendo, aterrada. Había tenido exactamente el mismo sueño. La única diferencia era que, en lugar de mi abuelo, ella había visto a su padre, quien también había fallecido hacía años. Después del almuerzo, otro compañero me dijo lo mismo. Y luego otro. Todos los que escucharon mi sueño también vieron al hombre alto. Esa noche, esperé que regresara, pero, nada. La siguiente noche, tampoco. Era extraño. Siempre soñaba, siempre. En el trabajo, mi amiga no apareció. Mi jefe dijo que se había tomado un tiempo por asuntos personales, pero los rumores en la oficina hablaban de un colapso nervioso. Débora siempre había hablado de su lucha contra la depresión, así que parecía posible. Le envié un mensaje, pero nunca respondió. 5 noches después de mi último sueño, él volvió. Esta vez, me levanté, vi el mismo reporte de asesinato en la televisión, pero en la mesa no estaba mi abuelo.
Era Débora. No me sonrió con amabilidad. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Su boca se estiró en una sonrisa forzada, escalofriante. Sabía lo que vendría después. Tienes que decírselo. Eso fue todo lo que dijo antes de que sonara el timbre. Como si estuviera poseída, caminé hacia la puerta. Él estaba ahí. El hombre alto. Igual que antes, solo veía su torso. Pero esta vez, estaba a punto de abrir la puerta. Mis manos se movían solas. Grité el nombre de Débora una y otra vez mientras veía cómo él se inclinaba, tratando de entrar. Desperté en mi habitación. El mismo hedor putrefacto impregnaba el aire. No estaba sola. A la mañana siguiente, le conté mi sueño a 3 personas más y volví a escribirle a Débora, preocupada. ¿Era una advertencia de que algo le había pasado? No pude concentrarme en el trabajo. Tenía un presentimiento horrible. Sentía que la próxima vez que lo viera, pedir ayuda no serviría de nada. Él entraría. Busqué en todas partes. Leyendas urbanas, folclore, historias de terror. Cualquier cosa sobre un hombre alto como él. Nada. Y entonces llegaron las noticias. Débora se había quitado la vida. 2 días después de mi último sueño. Su funeral fue al día siguiente. Todos en la oficina asistieron. Cuando me acerqué a su ataúd para despedirme, me congelé. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos apenas disimulados con capas de maquillaje. Se veía exactamente como en mi sueño. Tienes que decírselo. Lo gritó. Directo hacia mí. Sus ojos muertos se fijaron en los míos. Me desplomé aterrorizada, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Seguía soñando? ¿Había alucinado a plena luz del día? No había dormido bien la noche anterior, pero no estaba dispuesta a preguntar si alguien más la había escuchado. Ella estaba muerta. Y yo me estaba volviendo loca. Sentada en mi escritorio, lo entendí todo. La primera vez que soñé con el hombre alto, le conté a 5 personas. Pasaron 5 noches sin que él volviera. Débora solo me lo contó a mí. Él fue por ella al día siguiente. La última vez, solo se lo dije a 3. Hoy es mi último día. Por eso escribo esto aquí. Lo siento por todos los que lo lean. No quiero morir. Esta es la única forma de escapar. Recuerden. Cuéntenle a todos. Estamos atrapados por la nieve. No sé cuándo se enviará esto, estoy usando mi celular, que solo recibe señal por unos segundos cada par de horas, así que tal vez solo esté enviando esto al vacío, y ese es el problema. Es un problema porque este pueblo, en el que he vivido toda mi vida, está en tal estado que no creo que podamos sobrevivir mucho más. La única luz que tengo, además de la de mi celular, es la de una vela junto a mí, que amenaza con apagarse con cada ráfaga helada que no logro mantener fuera de la biblioteca en la que me refugié. No me atrevo a encender nada, el pequeño generador en el sótano apenas puede con lo básico y el combustible escasea más cada día. Al menos tengo mi té y una manta gruesa sobre mis hombros, pero el frío de esta tormenta se ha filtrado hasta mis huesos. Se ha filtrado en cada rincón de este pueblo y, si estos son los últimos días de mi hogar, al menos otros deberían saber en qué infierno hemos luchado en vano. Todo comenzó con nubes grises ondulantes que llegaron desde el horizonte y se deslizaron sobre las montañas distantes como una especie de baba espesa. Se extendieron sobre todo el pueblo, bloqueando el sol y dejándonos en un crepúsculo perpetuo que a todos nos pareció extraño y que pronto se convirtió en el tema de conversación del momento. La televisión dejó de transmitir en unas horas, y la radio no ha informado nada sobre lo que estamos viviendo, y empiezo a creer que nunca lo hará. La tormenta trajo nieve, pero no una normal. Bastaba con verla caer para que una sensación de inquietud te envolviera. El clima había sido inusualmente cálido antes de que llegara la tormenta, y buena parte del atractivo turístico del pueblo proviene de la nieve que normalmente lo cubre por completo a mediados de enero.
Muchos salieron a recibir la tormenta con ese pensamiento en mente. Yo me quedé en mi porche y observé cómo la nieve caía en la noche, las luces de la calle brillaban a través de ella y no podía deshacerme de la preocupación. En cuestión de horas, las calles estaban cubiertas. Todo el pueblo se resguardó para esperar a que la tormenta pasara. Somos gente del norte, un poco de nieve no era motivo de preocupación, aunque todos compartíamos la misma sensación de inquietud. Pero esa sensación resultó ser más profética de lo que cualquiera de nosotros habría imaginado. A la mañana siguiente, la nieve caía aún con más fuerza. El mundo tras mi ventana parecía estática, y con solo un parpadeo ya había otra pulgada sobre la cantidad ya insuperable de nieve acumulada. No pasó mucho tiempo antes de que el rugido de los motores y el raspar de las palas resonaran por toda la calle. Mi esposa y yo habíamos comprado un quitanieves el año anterior y, aún con él, nos costó despejar la entrada y la acera. La nieve se acumulaba en montañas cada vez más altas y, cuando terminamos, otra capa ya cubría lo que acabábamos de limpiar. Para la tarde, parecía que nadie había hecho nada en todo el día, aunque muchos vecinos persistieron hasta que incluso las máquinas quitanieves dejaron de funcionar. Al día siguiente, fui de los pocos que se atrevieron a salir rumbo al trabajo. Con semejante tormenta, la electricidad podría fallar en cualquier momento y, sin televisión ni internet, la gente buscaría cómo entretenerse. Además, el edificio era viejo y quería revisar las calefacciones. Caminar era una lucha y llevaba mi pala para abrirme paso entre los montones de nieve. Durante el trayecto vi a muchos niños disfrutando su día libre, riendo mientras se deslizaban en trineos o construían figuras en la nieve. Algunos incluso me ofrecieron ayuda para despejar el camino, y les estuve más que agradecido. Estos viejos huesos ya no son lo que solían ser. La calle principal estaba más despejada que las demás, las huellas de llantas aún eran visibles, pero por todas partes había autos varados. La mayoría habían sido abandonados por sus dueños y estaban siendo engullidos por la nieve. Era extraño ver un pueblo que normalmente está lleno de vida convertido en un lugar casi desierto, solo con los que tenían asuntos urgentes que atender. El supermercado parecía saqueado. Desde afuera, a través de los grandes ventanales, se veían los estantes vacíos como nunca antes. Ajusté mi mochila mientras avanzaba, agradeciendo que mi esposa me convenciera de llevar provisiones en caso de que quedara atrapado. Estaba seguro de que las demás tiendas no habrían corrido mejor suerte. Cuando llegué a la biblioteca, suspiré. El frío quemaba mi rostro mientras miraba la colina de nieve que cubría las escaleras de la entrada. La puerta lateral era una mejor opción, así que empecé a abrir un camino a pala, preguntándome si realmente valía la pena. Para cuando logré abrir la puerta, estaba medio muerto y respiraba tan fuerte que cualquiera me habría confundido con una locomotora de vapor. La puerta se había hinchado con la humedad y, tras un breve forcejeo, logré abrirla. La gran sala principal estaba oscura y helada. La tenue luz grisácea que se filtraba por las ventanas me permitió encender las luces y revisar el edificio. Tuve suerte. La vieja calefacción de propano funcionaba con dificultad, pero no parecía estar en riesgo de fallar. Pasé gran parte del día despejando otro camino hacia la acera, pero para cuando terminé, ya era evidente que tendría que pasar la noche allí y que todo mi esfuerzo había sido inútil. Al caer la noche, las luces de las tiendas seguían encendidas mucho después del horario de cierre. Me inquieté y decidí caminar hasta la pequeña cafetería de la esquina. Para mi sorpresa, aún estaba abierta y atendiendo clientes. Había 3 personas además del personal. Cuando entré, varios me saludaron al sonar la campanilla sobre la puerta. «Vaya cosa», dijo Jorge cuando me senté a su lado. Era un hombre corpulento, con hombros anchos y manos enormes, dueño de una pequeña carpintería en la calle principal. Se dedicaba a hacer cuencos y otros objetos de madera que los turistas compraban sin dudar. Era unos años menor que yo, pero las canas ya habían invadido su cabello por completo. Ni una gota de nieve y de repente, ¡bam!, nos golpeó como un maldito tren de carga. Los demás asintieron. Habían juntado las mesas para estar todos en el centro de la tienda. Gilles, la dueña, estaba detrás del mostrador.
Una mujer de unos 30 años, con el cabello castaño siempre recogido en un moño apretado. Su expresión era severa, pero su amabilidad era legendaria en el pueblo. Estaba jugando con una taza mientras miraba por la ventana. Se giró hacia nosotros con el ceño fruncido. Si esto no se detiene pronto, vamos a estar en serios problemas. Ya me estoy quedando sin café y. Bueno, no hay forma de que la luz aguante si la nieve sigue subiendo. Ya no quedan generadores, dijo Kevin, el dueño de la ferretería local. Guardó su paquete de cigarrillos en el bolsillo de su camisa de franela y luego dudó, mirando a Jill con cierta esperanza. Ella agitó la mano con resignación y él sonrió antes de encenderle un cigarro. Tuckers y Randall se llevaron los últimos 2 hace unas horas. Ojalá hubiera comprado más, habría hecho una fortuna. Porque esas malditas cosas se descomponen todo el tiempo, dijo Jill, señalando con la cabeza una puerta al fondo del salón. Josh se pasó casi todo su turno arreglándola. Ese chico es un santo por soportarlo. Kevin se encogió de hombros y se rascó la barba incipiente. ¿Tiene garantía? Ah, claro, seguro que esos bastardos vendrían hasta aquí esta noche a arreglarla si se lo pedimos, dijo Sarah, echándose hacia atrás en su silla. Era una mujer baja y todavía llevaba puesto su delantal, manchado con harina y colorantes. Su panadería era uno de los lugares más concurridos del pueblo en temporada turística. Mientras que Jill tenía una apariencia severa que podía hacer pensar que te pondría las cosas difíciles, Sarah era más bien regordeta y tenía un aire jovial. Si alguna vez existió la publicidad engañosa, era la primera impresión que se tenía al verla. Mierda, para arreglar una batidora tardaron casi un mes en mandar a alguien que supiera lo que hacía. Casi le sacó los ojos con una cuchara de melón cuando me dijo que teníamos que esperar a que llegara una pieza, dijo Sarah. ¿Alguien ha intentado llamar afuera?, preguntó Jorge, lanzando su teléfono de tapita sobre la mesa. No tengo señal. ¿Y ustedes? Todos sacamos nuestros teléfonos y descubrimos que el problema era general, sin importar la compañía. ¿Líneas fijas?, pregunté, mirando a Jill. Ella se giró y levantó el auricular del teléfono beige en la pared trasera. Sacudió la cabeza con un gesto seco. Solo hace clic. La radio también ha sido un desastre, agregó Kevin. Pero el último reporte del clima que escuché decía que tendríamos algunos días más de calor. Maldito cambio climático, seguro, dijo Sarah, levantando su taza. Decían que el clima empezaría a cambiar de formas extrañas. Yo llamo a esto bastante jodidamente extraño. No puedo discutir eso, dije, mirando a Jill. ¿Tienes algo de té por ahí? Ella me sonrió con una calidez que casi parecía amenazante. Por supuesto. Y no quiero oír nada sobre el pago. Es por cuenta de la casa, John. Si estás regalando cosas, me llevo uno de esos panquecillos que tienes en la vitrina, dijo Kevin con una sonrisa. Como si necesitaras comer más. Le soltó Sarah con una mueca. Eso estuvo de más, dijo Jill mientras salía de detrás del mostrador con una taza. Sarah se encogió de hombros, disfrutando la mirada de fastidio que Kevin le dedicó. Jill dejó la taza frente a mí y luego miró a Kevin. Tal vez más tarde. Voy a tener que deshacerme del stock fresco si no llegan más clientes. Parece que justo ahora tienes uno, dijo Jorge, señalando hacia la puerta. Todos giramos la cabeza para ver cómo un hombre envuelto en capas de ropa entraba tambaleándose y se sacudía la nieve de los hombros. Se enderezó, echó hacia atrás la capucha y nos miró con la respiración entrecortada. ¿Josh?, preguntó Jill, acercándose de inmediato. ¿Qué demonios haces afuera con este clima? ¿No escucharon?, preguntó él, con la voz entrecortada, antes de toser para aclararla. ¿Ninguno de ustedes ha oído lo que está pasando en Eastwick? Miré a los demás. Todos se intercambiaron miradas de confusión. Me volví hacia él. ¿Qué pasa ahí? Hay estatuas en medio del camino. ¿Estatuas?
Jorge soltó una carcajada escéptica. ¿De qué demonios hablas? Mis amigos y yo estábamos caminando y decidimos ir hacia la avenida Eastwick para ver a la gente intentando salir de la nieve. Vaya ciudadano ejemplar este, Jill. Soltó Sara con sarcasmo. Jill la ignoró y le frotó los brazos a Josh mientras lo guiaba hacia el radiador. Ven, acércate al calentador. Así que, sobre esas estatuas, ¿te refieres a que alguien las trajo desde algún otro lugar del pueblo? Pregunté mientras Josh se quitaba los guantes y frotaba sus dedos enrojecidos. ¿Como la de Jerry Woolsworth en South Main? Eso sería una joda bastante pesada para hacer con este clima, dijo Jorge. Nadie cargaría con una de esas hasta allá solo por una broma. Josh negó con la cabeza. No, nada de eso. Es como si alguien las hubiera tallado en hielo justo en los límites del pueblo. Todas mirando hacia afuera. Era muy raro. Queríamos acercarnos más, pero nos dieron escalofríos. Esperaba que alguien pudiera avisarle al sheriff o a alguien para que las revisara. Creo que el sheriff ya tiene las manos bastante ocupadas, dijo Jill, mirando al resto de nosotros en la mesa. ¿Y bien?, dijo Sara, imitando la mirada de Jill. ¿Y bien qué?, preguntó Kevin. ¿No van a ir a echar un vistazo? Si están en el camino, van a causar problemas para la limpieza, dijo Sara. Me suena más a una historia sacada de un viaje con marihuana, comentó Jorge, mirándome como esperando que estuviera de acuerdo. No lo hice, así que solté un largo suspiro y me puse de pie. ¿Eastwick, pregunté mientras ajustaba mi abrigo. ¿Dónde están los demás de tu grupo? Se fueron a casa. Todos estábamos algo asustados y cuando vi que las luces seguían encendidas aquí, pensé que Jill sabría qué hacer. Bien. Si esto es una broma, señor Miller, te haré organizar las fichas del catálogo todos los fines de semana hasta el verano, dije, poniéndome los guantes y dándole un último sorbo a mi té. Si en una hora no regreso, manden un equipo de búsqueda. Ah, espera un momento, dijo Jorge, levantándose de su silla y tomando su chaqueta. Eres demasiado viejo para andar solo por ahí con esta tormenta. Si quieres venir, solo dilo, respondí. Yo también voy, dijo Jill, dirigiéndose a la parte trasera del café. No hace falta, estos dos viejos pueden manejarlo, gritó Sara detrás de ella, luego me miró. Dile que no vaya. Yo también quiero ir, dijo Josh después de un momento. Negué con la cabeza. No es necesario. Nosotros nos encargamos. Vete a casa. Seguro que tu mamá ya tiene la cena lista. Déjanoslo a nosotros, ¿sí? Josh asintió, tomando sus guantes del calentador y deslizándolos en sus manos. Tengan cuidado. Lo tendremos, dijo Jill al regresar, envolviéndose el cuello con una bufanda de lana marrón oscuro. Ahora vete a casa y nada de tomar atajos. Josh se fue y nosotros lo seguimos poco después, tomando la dirección opuesta. El aire se había vuelto gélido y no pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos sorbiendo mocos de narices que ya no podíamos sentir. Eastwick estaba a unos 400 metros de distancia y era una de las calles principales que salían del pueblo. A medida que cruzábamos el centro, encontramos más y más autos abandonados. La mayoría de las tiendas seguían abiertas, con sus luces encendidas y brillando en la tormenta grisácea, pero al acercarnos a Eastwick, esas luces se volvieron más tenues y dispersas. Nos detuvimos al inicio de la calle para recuperar el aliento. No era muy larga, y podíamos ver la última intersección antes de que los edificios de ladrillo dieran paso a terrenos baldíos. Incluso desde esa distancia, distinguíamos las siluetas de autos al final, algunos con los faros aún encendidos, proyectando destellos sobre la nieve. El sonido intermitente de llaves en el encendido resonaba entre los edificios. Son demasiados autos, dijo Jill, con la voz amortiguada por su bufanda. No creo que todos simplemente hayan salido caminando de aquí. Seguramente se dieron por vencidos y volvieron a casa, respondió Jorge.
Con tanta nieve no se puede avanzar mucho. ¿Sin llevarse las llaves ni apagar el motor?, pregunté, dando unos pasos cautelosos hacia la calle. Bueno, Josh no mentía, dijo Jorge, señalando hacia el final, donde la ventisca formaba una bruma espesa. A través de esa niebla, se distinguían siluetas con forma humana. No hay tantas estatuas en el pueblo. No, dije, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. No las hay. Avancé unos metros solo antes de que ellos me alcanzaran. Cuanto más nos acercábamos, más frío se volvía el aire. Al llegar a la intersección, cualquier piel expuesta ardía y dolía como si nos quemara. El viento nos azotaba con ráfagas de nieve y la bruma se hacía más densa. Aún con la neblina, no cabía duda de lo que eran aquellas estatuas en la nieve. ¿Qué carajo?, murmuró Jill al llegar junto a mí. Su bufanda estaba cubierta de pequeños carámbanos. ¿Qué mierda es esto? Díganme qué ven, dije con la garganta cerrada. No podía creer lo que tenía ante los ojos. Jorge se detuvo en seco y dejó escapar un gruñido de sorpresa. No quiero, susurró Jill. Son personas, dijo Jorge, con voz temblorosa. ¿Están congelados? Asentí, incapaz de apartar la vista. Había unas 12 figuras dispersas por la nieve. Sus posturas variaban, como si se hubieran congelado en pleno movimiento. Lo que más llamaba la atención era que la capa de hielo que los cubría tenía un tono azul profundo. Pero lo que realmente me erizó la piel fue que algunos de ellos miraban hacia atrás mientras corrían, con sus rostros petrificados en expresiones de pánico y terror. Observé el área. Había más casas y departamentos, pero las ventanas estaban completamente oscuras. Me separé del grupo y avancé hasta una casa cercana. La puerta estaba rota, con trozos astillados esparcidos por el suelo. Me incliné para mirar adentro, deseando tener una linterna. John. La voz de Jill rompió el ulular del viento. Me giré y la vi a ella y a Jorge, retrocediendo con el miedo pintado en el rostro. Bajé apresurado los escalones y me detuve junto a ellos. Jill señalaba con una mano temblorosa hacia las estatuas. Entre ellas, algo grande se movía. Caminaba sobre 4 patas, con un lomo alto donde estarían los hombros de un perro. Su pelaje grueso ondeaba con el viento como si fuera agua. Mientras lo observábamos, otra criatura surgió de la bruma. Se desplazaban como lobos, acechándonos con pasos calculados. Nunca había visto animales así. Empujé a Jill detrás de mí mientras Jorge y yo nos colocábamos juntos. Miré de reojo a Jill. Vete de aquí. Pero. Hazle caso al viejo, dijo Jorge. No sé qué son esas cosas, pero normales no son. Corre. Jorge le dio un empujón y ella cayó sobre la nieve, pero entendió el mensaje y salió disparada. No hay lobos por aquí, dijo Jorge, sin apartar la vista de las bestias. No. ¿Tienes un plan? Jorge asintió y sacó una pistola de su chaqueta. Voy a dispararles y luego corremos como locos. No creo que enojarlas sea una buena idea. No creo que nos den muchas opciones, replicó. Casi parecía que los monstruos entendían lo que planeábamos, porque comenzaron a gruñir. El sonido fue espeluznante. A la de 3, dijo Jorge, apuntando. 1, 2, 3. El disparo retumbó como un trueno en aquel valle de nieve. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude en medio de la nevada. Escuché a Jorge pisándome los talones. Otro disparo, seguido de un chillido de dolor. No miré atrás. Solo corrí, con la esperanza de llegar al centro del pueblo y la cálida luz de sus edificios. Otro disparo. Pero esta vez, lo siguió un grito de agonía. Giré lo justo para ver a Jorge caer en un torbellino de nieve. Una de las bestias lo atrapó en el acto y la sangre salpicó la nieve con un rojo brillante. Maldije y apreté el paso, dirigiéndome al edificio más cercano. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Abran. Déjenme entrar. Soy John, el bibliotecario.
Por favor, abran de una maldita vez. Para mi alivio, la puerta se entreabrió y me empujé dentro. La cerré de golpe y me apoyé contra ella, jadeando. El joven dueño de la casa me miró con preocupación, pero su expresión cambió a terror cuando algo golpeó la puerta con tal fuerza que el metal se hundió. Me preparé para el siguiente impacto. Pero nunca llegó. Solo hubo silencio. Un silencio tan inmóvil como la tormenta de nieve. Esperé junto a mi inesperado anfitrión hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana. Salí con cautela. La tormenta había amainado durante la noche, lo suficiente para que el cuerpo de Jorge quedara claramente visible antes de llegar al centro del pueblo. Su sangre se había convertido en tétricas estalactitas carmesí sobre la nieve. Lille salió de una tienda donde había pasado la noche mientras yo permanecía de pie ante el cuerpo de Jorge. Soltó un leve jadeo y escondió el rostro en mi hombro. ¿Qué demonios pasó, John? No lo sé. Fuera lo que fueran, no eran lobos. Me agaché y aparté la nieve del revólver antes de recogerlo. Tenemos un problema grave. Nadie puede salir del pueblo ahora mismo. ¿Crees que hay más? Creo que son solo una de las tantas cosas con las que tenemos que lidiar. Apostaría a que cada parte del pueblo tiene el mismo viento helado que Eastwick. Guardé el arma en el bolsillo y me giré hacia ella. Por ahora vuelve a la tienda. Dile a cualquiera que entre lo que encontramos. ¿Y tú qué vas a hacer? Miré hacia Eastwick y la neblina que flotaba al final de la calle, luego a las personas que comenzaban a reunirse a nuestro alrededor. La noticia sobre la muerte de Jorge se estaba esparciendo y aún esperaba ver las consecuencias. Le di a Gillo la única respuesta que pude darle en ese momento, y que sigue siendo cierta hasta ahora. Ni puta idea. Me emocioné cuando mi abuela enfermó gravemente. Sabíamos que llegaría desde hacía mucho tiempo. Me preocupaba que padre no le estuviera dando suficiente tintura, que la estuviera dosificando por debajo de lo necesario. Él decía que había seguido la fórmula al pie de la letra, que solo tomaría tiempo. Tenía razón, no debía haber dudado de él. Mi abuela, Edna, era una mujer fuerte y de voluntad férrea, la matriarca de nuestra familia. Su cabello, que antaño ardía como una llama, se había vuelto plateado en sus últimos años, pero ahora estaba quebradizo y sin vida mientras la tintura hacía efecto. Su piel, antes de un rojo saludable, ahora lucía marchita y cadavérica. En sus ojos hundidos se reflejaba el reconocimiento de lo que estaba ocurriendo. No suplicó, no lloró, no opuso resistencia. Sabía lo que se esperaba de mí. Pasé las últimas semanas aprendiendo el ritual. Para ser honesto, había estado leyéndolo desde niño, por si acaso me elegían. Supe que había llegado mi momento cuando escuché los 3 golpes en la puerta principal. El sol ya se había puesto, y eso solo significaba una cosa. Era mi señal, lo que me distinguía de mi hermana. Me era tan familiar como mi propio nombre. El heraldo me esperaba en la calle. Tomó mi brazo y me condujo al campo. Había presenciado esta ceremonia a la distancia muchas veces. Grandes antorchas ardían como estrellas contra el cielo nocturno. Pero verlas de cerca era sobrecogedor. Sentí el calor y el aroma del humo y la salvia. Me arrodillé frente a la lápida y esperé. Para un extraño, los cuernos de alce sobre la cabeza de mi padre podrían parecer extraños, pero para mí eran parte de él. Le daban un aura que irradiaba majestad. Las llamas titilaban en su rostro, haciendo que su expresión alternara entre humilde y siniestra. Recitó las palabras que tantas veces había pronunciado, mientras los demás marcaban el ritual con 3 palmadas, significando que esas palabras eran solo para mí. Extendí la mano y vi mis dedos temblar. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo lo que vendría después, una mezcla de emoción y ansiedad. Cerré los ojos con fuerza cuando sentí la afilada hoja perforar mi vena. Tenía que calmarme, esto era tanto para mí como para mi abuela. Con cada latido de mi corazón, sentí la sangre brotar, salpicando la urna de metal que la recogía.
Me recordó a cuando era niño y ordeñaba las vacas. Las palmadas continuaban en grupos de 3, marcando el tiempo de la sangría. Si era digno y considerado apartamento, mi donación de sangre sería tomada y yo sobreviviría. Comenzaron a aparecer destellos en mi visión. Mi mente se nubló. Estaba demasiado emocionado, eso casi me mata. Vi la preocupación en el rostro de mi padre, aunque no intervino. No podía hacerlo. Cuando la cuenta llegó a 10, mi visión se estrechó. Me atraparon cuando mi cuerpo cedió. Apenas pude soltar un grito cuando cauterizaron mi herida con fuego. Solo fue un gemido ahogado. Aún consciente, me llevaron de vuelta a la casa y me acostaron en la cama. La abuela me cuidó lo mejor que pudo. Me llevó comida y me bañó. Y a cambio, se arrodillaba junto a mi cama. Aún demasiado débil para cumplir con mis deberes, ella me ayudaba. Abrió el pequeño frasco de tintura, lo colocó en mi mano. Sacó la lengua y, aún sujetando mi mano, inclinó el frasco para dejar caer 3 gotas en su lengua. Me dio las gracias, dejó el frasco sobre la mesa y me dejó dormir. Con los días, yo me fortalecí, y ella se debilitó. Para cuando pude levantarme de la cama, ella ya estaba postrada en la suya. Mi hermana me ayudó a cargarla hasta la silla frente a su mesa de costura. Llevamos los cueros y los colocamos frente a ella. Ya respiraba con dificultad. Temí que mi recuperación hubiera tardado demasiado y que ella no pudiera terminar su parte del ritual. Pero no debía preocuparme. La fuerza con la que había guiado a nuestra familia durante décadas aún permanecía en su interior, aunque su cuerpo se desmoronara a su alrededor. Cortó los cueros de memoria, en piezas grandes y pequeñas, todas elegantemente moldeadas para un solo propósito. Con una aguja de hueso, las cosió a mano. Sus dedos sangraban por el esfuerzo. Se los limpiaba con un paño, cada vez con más frecuencia. Después de una semana, cuando terminó, parecía un cadáver viviente. Le sonreí, esperando recibir una sonrisa a cambio, pero cualquier alegría que le quedara se había desvanecido hacía tiempo. 5 días antes de Valley Day, la colocaron en el ataúd aún respirando. Sus alientos eran débiles, pero estaban ahí. Ahora era mi turno y solo mío. La puerta se cerró con llave. Mi tarea era verla partir y asegurarme de que estuviera preparada. Consulté mi lista y, por primera vez, temblé. Me tomé mi tiempo para elegir el hilo que usaría. No tenía opciones, solo había negro. Aunque me había preparado para esto, ahora que el momento había llegado, no quería estar aquí. Deseé estar con mi familia cenando, y que mi hermana estuviera en mi lugar. ¿Eso me convertía en una mala persona? Humecté la punta del hilo con mi lengua y lo pasé por el ojo de la aguja, sintiendo como la ansiedad crecía dentro de mí. Mis manos temblaban de nuevo, pero no por el dolor que me esperaba, sino por el que estaba a punto de infligirle a mi abuela. Tenía que comenzar por la boca, así lo decía el ritual. Me incliné sobre el ataúd y esperé para ver si la abuela aún respiraba. Ojalá mi padre hubiera exagerado con la fórmula de la tintura, realmente lo deseaba. Pero vi su pecho elevarse con alientos débiles y lentos. Un malestar me recorrió el cuerpo. Mi estómago vacío se preparó para expulsar algo que no tenía. Por favor. Susurró la abuela. Mi corazón dio un vuelco cuando levantó su mano y me agarró del brazo. Con una fuerza que no creí que le quedara, me acercó a ella. Sus ojos se entreabrieron apenas. Por favor, sé rápido, sé preciso. Y con eso, su agarre se aflojó. Sostuve sus labios juntos con una mano. Ya no sentían como piel, sino como cuero, como aquel que ella misma había cosido. Observé la aguja en mi mano derecha, la punta temblaba de un lado a otro frenéticamente. Precisión. Escuché la voz de mi abuela en mi cabeza responder. Pude ver en sus ojos hundidos que había un reconocimiento de lo que estaba ocurriendo. No suplicó, no lloró, no resistió. La primera puntada fue la peor. Nunca antes había usado una aguja de hueso y no presioné con la fuerza necesaria, se resistió contra su carne deshidratada. Después de un empuje más fuerte, sus labios cedieron. La aguja de hueso salió por el otro lado cubierta de sangre. Precisión. La segunda puntada fue más fácil. El hilo se tensó, cerrando la abertura de su boca.
Una a una continué, cada puntada ligeramente detrás de la anterior, formando un patrón de cruz. Cuando terminé, su boca estaba sellada. Mis dedos sudorosos podían sentir el frío de su aliento salir por la nariz. Tomé la aguja más delgada y la enhebré rápidamente, sin querer prolongar esto más de lo necesario. Cerré los párpados de su ojo izquierdo y no dudé, sujetando la piel con cuidado para no perforar el ojo debajo. Las puntadas aquí fueron más pequeñas y más juntas. Cuando terminé con los párpados derechos, me detuve y di un paso atrás. Tenía la apariencia de una muñeca de retazos. «Te quiero, abuela», dije, y luego le tapé la nariz. Recité las líneas de mi ritual una y otra vez. Eran un mantra para mí, algo en que concentrarme, para llevar mi mente a otro lugar. Por primera vez, entendí su significado. Su mano izquierda empezó a temblar. Mis labios comenzaron a temblar también. Hice mi mejor esfuerzo por permanecer en silencio, por su bien. Pero no pude evitar que las lágrimas comenzaran a rodar por mi rostro. Cuando su mano se detuvo, retrocedí tambaleándome y me senté en la cama, cubriéndome el rostro con las manos y sollozando. No tenía tiempo para la autocompasión. A través de la ventana abierta, pude ver que el sol comenzaba a ponerse. Tenía que terminar antes de que la luz se desvaneciera. Volví al ataúd y tomé el abrigo de cuero que ella misma había hecho. La empujé hacia arriba, era tan liviana y delgada ahora, un espectro de lo que había sido. Deslicé su mano izquierda en la manga, luego la derecha, y la recosté de nuevo en el ataúd. Sobre la mesa había una pequeña bolsa de seda, cuyos bordes estaban desgastados tras muchos años de uso. Se la coloqué sobre la cabeza. Luego até la cuerda de seda alrededor de su cuello, asegurándome de apretarla bien, como lo exigía el ritual. Había puntadas en la parte delantera para reflejar las que ya había hecho. Patrones de cruz sobre los ojos y la boca. Coloqué la tapa de madera encima. Tomé los clavos y los clavé. 2 en el este, 2 en el oeste, 2 en el sur y 2 en el norte. Esto era lo que señalaría a los demás en la casa que había terminado. Debía quedarme allí toda la noche, dormir en su cama, con su ropa de dormir. Y si no despertaba, significaba que había hecho mi trabajo. Cuando desperté, mi boca estaba reseca. No había comido ni bebido en un día. Sentía un hambre que nunca antes había experimentado. Escuché los 3 golpes en la puerta, me levanté y la desbloqueé. Padre, el heraldo y los jefes de las otras familias estaban esperando. Los dejé entrar y observé cómo se llevaban el ataúd. Los seguí hasta la calle y el campo. En la luz del amanecer, vi la tumba cavada junto a la lápida. Bajaron a la abuela usando cuerdas de lino. Detrás de ellos, personas con bolsas de seda sobre la cabeza, atadas al cuello, aplaudieron 3 veces. Lanzaron tierra sobre la tumba, y los aplausos continuaron. El ritual terminó cuando mi hermana llevó una urna de metal y vertió sangre encima para sellarla. Había estado removiéndola constantemente durante días para evitar que coagulara. Ese día comimos abundantemente. Yo estaba en la cabecera de la mesa. Llevaba los cuernos de alce de mi padre y recité el ritual de memoria. Cuando una lágrima rodó por su mejilla, supe que estaba orgulloso de mí. Estuve ansioso los siguientes días, esperando Vale de ahí. Era la culminación de todo por lo que había trabajado. Temía haber hecho algo mal y que fuera toda mi culpa. Nada te prepara para la vida, tienes que tomarla como viene y esperar a hacer lo que se espera de ti. Y mi nivel de expectativa era altísimo. En la mañana de Vale Day, padre me llevó al granero. Dijo que debía elegir, que era mi derecho. No estaba ansioso por esto. Se acurrucaban en las esquinas de sus establos, temblando, como si supieran. Eran 6 en total. Cada una más desdichada que la anterior. Debía ser una mujer, así que solo quedaban 2. En cierto modo, me alegró, pues hacía la decisión más fácil. Una tenía el cabello rubio y la otra rojo como llamas. Era como si fuera el destino. No era realmente mi elección, después de todo. Solo había una respuesta correcta. Señalé, y ella gritó. Quería darme la vuelta y correr, pero no podía. Está bien. Dije, adentrándome en el establo. Pronto serás libre.
Puse mi mano sobre su cabello y comencé a acariciarlo. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Silencio, todo está bien. Acaricié su cabello, esperando que hablara. Erika, dijo. Es un bonito nombre. Toma mi mano. Con temor, lo hizo. Caminé más allá de mi padre y la llevé de regreso al pueblo, hasta mi casa. Solo necesito llevarte arriba, ¿de acuerdo?, dije. Tengo una comida maravillosa esperándote. La acomodé en la cama de la abuela. Duerme un poco, y yo te traeré algo de comida. Estaba tan bien entrenada que hizo exactamente lo que le dije. Yo diría que tenía poco más de 20 años, pero por el estado de su piel, cualquiera pensaría que tenía 40. Me pregunté si era parte del ganado común o si la habían conseguido cuando la abuela tuvo neumonía hace 10 años. Bajé a la cocina. El vaso de leche y la comida de carne ya estaban preparados. Cuando regresé, vi que se había quedado dormida. Me pregunté cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que durmió en una cama de verdad. Una parte de mí sabía que lo que hacíamos estaba mal. No quería creerlo. Así que hice un pequeño compromiso y la dejé dormir un rato más. Un triple golpe en la puerta hizo que mi corazón se hundiera. Entreabrí la puerta. ¿Qué está pasando?, preguntó mi padre. Pude notar la ira en su voz. Lo siento, la dejé dormir. El sol está cayendo, ¿tengo que recordártelo? No hacía falta. Lo haré, prometí, cerrando la puerta tras de mí. Erika. Llamé, y ella se removió. Mi estómago se encogió. Te traje comida. Sus ojos se abrieron de par en par, viendo algo que solo habría podido soñar. Se lanzó hacia la mesa, su andar torcido por años de dormir en un establo. Bebió la leche de un trago, tomó la carne con las manos y arrancó un trozo. Me senté en la cama y esperé. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero lo sabría cuando sucediera. Comía más despacio, bebía más leche, mordía la carne una y otra vez. Luego aún más lento, masticando el mismo pedazo sin tragar hasta que cayó. Su cuerpo comenzó a convulsionarse. La levanté y comprimí su estómago, presionando una y otra vez hasta que la carne medio masticada cayó al suelo frente a ella. Mi rostro estaba ardiendo, mi corazón latiendo con fuerza. Me pregunté qué habría pasado si se hubiera ahogado. Solo era un sedante leve, para hacerla más receptiva al ritual final. No necesitaba cerrar la puerta con llave. La dejé allí, en un sueño forzado, en la cama. Probablemente era lo más compasivo. Solo teníamos que esperar a que llegara el cuidador. Nunca lo había visto antes. Lo había escuchado golpeando en las puertas de otras casas, pero me decían que me quedara en la cama, que los niños que no lo hacían serían llevados por él. Qué irónico resultaba ahora. Subí la colina detrás de los campos con mi padre, mi hermana, el heraldo y los jefes de las otras familias. Dejaron a sus hijos en casa, en la cama. Los cuernos de alce pesaban sobre mi cabeza. Me gustaba ser el centro de atención, pero mi cuello sufría por ello. Recité las últimas palabras del ritual mientras el sol se ponía. Miré hacia las antorchas que rodeaban la tumba de mi abuela. Parecían estrellas que se habían extraviado del cielo nocturno y se habían reunido en la tierra. Un estruendo resonó 3 veces. ¿Dónde debo mirar?, pregunté ansioso a mi padre. Señaló la lápida. No lo vi aparecer. Mi padre me había dicho lo importante que era estar lejos, que el cuidador podía oler a los vivos, y que si nos acercábamos demasiado, podría elegirnos a nosotros en su lugar. Solo cuando emergió bajo la luz de la calle lo vi. Un hombre alto con un abrigo de cuero, su cabeza cubierta. Vagaba por las calles, deteniéndose primero frente a la casa de nuestro vecino y golpeando la puerta 3 veces. Solo un niño pequeño estaba adentro. Sentí a su padre detrás de mí, conteniendo la respiración, rogando en silencio para que su hijo no respondiera. El cuidador esperó. Cuando no obtuvo respuesta, siguió caminando. Sus movimientos eran entrecortados y torpes. Luego se detuvo frente a nuestra casa y golpeó 3 veces. Recé para no haberla sedado demasiado. Mi padre había preparado la fórmula. No esperaba que se lo comiera todo y bebiera la leche.
Golpeó otra vez, inclinando la cabeza como si olfateara el aire. Ella no respondió. No importaba. Giró el picaporte y entró. Escuché un suspiro de alivio detrás de mí. Me giré y vi a mi padre. Y por primera vez, vi emoción genuina en su rostro. Alivio. Debemos cerrar este círculo, dijo, y todos se reunieron en formación. No sabía dónde pararme. En todo mi esfuerzo por aprender mis líneas y el ritual, había olvidado por completo esta parte. Mi padre vio la confusión en mi cara y me indicó mi lugar. Un aplauso en serie de 3 resonó entre los participantes. Mi padre dijo sus palabras destinadas. Esa fue mi señal, y dije las mías. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en mucho tiempo. Mi propósito se había cumplido. Desayunamos y almorzamos como de costumbre, y la habitación de la abuela permaneció cerrada con llave. Al caer el sol, mi padre se puso los cuernos de alce y subió las escaleras. Esperé abajo con mi hermana. El tiempo se alargó, parecía una eternidad hasta que mi padre reapareció. Sostenía la mano de una joven. Erika. Su cabello de fuego resplandecía, su piel estaba brillante y sana. Sonreía, sus ojos estaban llenos de vida. Confundido, me puse de pie y esperé a que llegaran. Erika soltó la mano de mi padre y se acercó a mí. Lo hiciste maravillosamente, niño, dijo. Sus ojos parecían diferentes. Se puede decir mucho a través de los ojos. Dicen que son los portales del alma. ¿Abuela? Pregunté. Ella sonrió y me abrazó. Hermoso niño, dijo. Me fui de casa cuando tenía 26 años. Conocí a un hombre. Se le había averiado el auto en el pueblo. Al menos, eso fue lo que le dijo a mi padre. Me pidieron que lo vigilara mientras esperaba la grúa. Lo seguí cuando se adentró en el campo. Yo sé lo que hacen aquí, dijo, mirando la lápida. No sé de qué hablas, respondí. Es un culto. Practican sacrificios humanos. Cuando no le respondí, no insistió. ¿Ves ese granero de allá? Señaló. Crecí allí. Me tuvieron cautivo durante 10 años. Había una mujer, Edna. Siempre fue amable conmigo. Una noche me visitó y me dijo que iba a dejar el establo sin llave. Me dijo que esa era mi oportunidad. Que debía escapar en la oscuridad y dirigirme en dirección contraria a las antorchas. Me dijo, por favor, sé rápido, por favor, sé preciso. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me dijo que, si lograba escapar, volviera por su nieto. Nunca me dio un día ni una hora, así que nunca supe cómo ayudarla, incluso si hubiera querido. Para ser honesto, ni siquiera tenía pensado regresar. Pero anoche me pasó algo. Escuché un golpe en la puerta. 3 golpes lentos. Me dijo que ese era el nombre de su nieto. ¿Ese es tu nombre? Me quedé sin palabras. No hay nada malo con el auto. Si quieres venir, te esperaré en las piedras de carga. Luego se dio la vuelta y se alejó. Lo observé entrar a su auto, dar la vuelta y marcharse. Regresé a la casa. ¿Ya se fue?, preguntó mi padre. Asentí. Un culto. ¿Te molesta si reviso el ganado en el granero?, pregunté. Claro, aunque no pensé que te gustara. Creo que ya es hora de que haga más por aquí, ¿no crees? Sonrió, se puso de pie y tomó mi mano. Ese es mi chico. Salí de la casa con nada más que la ropa que llevaba puesta. Fui al granero, pero terminé siguiendo el camino que salía del pueblo. Las grandes piedras de carga aparecieron en la distancia. Pensé que estaba siendo tonto. Entonces vi el auto, aún encendido. Miré cómo el granero desaparecía de mi vista, abrí la puerta del auto. No miré atrás mientras nos alejábamos. Eso fue hace un año. Me tomó tiempo aceptar lo que él me dijo. Su nombre era Carl. No su nombre real, sino el que él había elegido. Dijo que significaba libertad y que yo también debería elegir un nombre para mí. Nunca he tenido un nombre. Dijo que debía contar mi historia. Que eso me ayudaría. No estoy seguro de que lo haga. Dudo que alguien crea por lo que he pasado. Pero me gusta la idea de tener un nombre.
Creo que elegiré Eric. Para nunca olvidar. Carl dice que deberíamos regresar. No creo estar listo aún. Dice que hay otros como nosotros. Dice que hay personas que deberían protegernos de gente como ellos, pero que no escucharán. Dice que debemos volver antes de que nos encuentren. Ha estado preparándose por meses. Dice que debemos hacerlo pronto, ser rápidos y ser precisos. Tu mamá no debe saberlo. Había una pintoresca tienda de ladrillos rojos en el borde de nuestro pueblo. Representaba a nuestra comunidad, un centro donde el pueblo se reunía para socializar, comprar víveres y artículos esenciales. La señora Carter, una mujer regordeta de mejillas sonrosadas, recibía a los clientes con una sonrisa. No juzgaba, no era su trabajo hacerlo. Cuando era niño, solía deslizarme una barra de chocolate cuando iba a pagar las compras de mi familia. No le digas a tu madre. Decía, y nunca lo hice. Con el tiempo comprendí que era una forma de comprarme un favor, pero siempre lo acepté con una sonrisa que siempre me devolvía. No las comía en el camino a casa. No podía permitir que mi madre se enterara. Al llegar, ella contaba el cambio en mi mano y luego me pedía que exhalara. Se inclinaba y olfateaba mi aliento, como si supiera del acuerdo clandestino que había hecho. ¿Estás escondiendo algo?, preguntaba. Yo sacudía la cabeza. ¿Sabes que el chocolate es malo para ti?, afirmaba. No deberías tomar algo que no es tuyo, asentía. Sentía mi rostro arder. Ella suspiraba, sabiendo que mentía, sabiendo cómo era la señora Carter, aunque nunca llevó el asunto más allá. Escondía las barras de chocolate en una caja de juguetes debajo de mi cama. Los habitantes del pueblo siempre miraban con recelo a los forasteros. Trataban de no hacerlo, pero era inevitable. Se fijaban en sus rasgos, su ropa, su forma de caminar. Querían juzgarlos, pero solo los inocentes podían juzgar. A los viajeros los miraban con algo de amabilidad, aquellos que llegaban con mochilas y zapatos de senderismo gastados. Visitaban la tienda para abastecerse antes de seguir su camino. Algunos se atrevían a preguntar si podían acampar en los grandes campos baldíos que rodeaban el pueblo y, si el pueblo lo decidía, se les permitía. Rara vez alguien era digno de tal lujo, y usualmente solo después de que otros hubieran sido expulsados. Por las noches, los adultos se reunían en el único bar del pueblo, el Red Lion, situado en la encrucijada del centro. A los niños no se nos permitía entrar. En su lugar, nos llevaban al salón comunal, donde los ancianos nos cuidaban mientras los adultos hablaban. Si un forastero decidía detenerse en el bar para tomar una cerveza rápida, las miradas ardientes de todos dentro le dejaban claro que no era bienvenido y lo hacían huir. Algún visitante ocasional ignoraba la advertencia y pedía una bebida. No se la negaban. Con ello ganaba cierto respeto, pero no le serviría de nada. Había roto un acuerdo tácito. Lo acogían y siempre aceptaba la invitación a emborracharse, creyendo que había sido aceptado. ¿Por qué no lo haría? Yo sabía cuando alguien que no pertenecía al pueblo estaba allí, cuando no era aceptado. Era como si las nubes se hincharan de temor. Se decía que las nubes grises antes de la lluvia anunciaban la llegada de la miseria, que la falta de sol arruinaría las cosechas. La gente se ponía inquieta cuando el olor a tierra mojada impregnaba el aire. Se movían como depredadores, comunicándose con miradas y leves inclinaciones de cabeza. Sabían, sin necesidad de palabras, si un visitante indeseado estaba presente y dónde se encontraba. Desde mi oscura casa de pueblo observaba el clima. Cuando las nubes se acumulaban y el sol quedaba oculto, un sentimiento de angustia me invadía. Me estremecía cuando 3 golpes lentos resonaban en la puerta. Mamá sabía que era por mí. Afuera, Tom, el hijo de la señora Carter, esperaba. ¿Steve puede salir a jugar?, preguntaba. Mamá siempre respondía. Puede, querido, y una lágrima rodaba por su mejilla. Caminábamos en silencio por la carretera que descendía suavemente hacia nuestro destino.
Me detenía mientras Tom pasaba por cada casa que albergaba niños y, poco a poco, una fila cada vez más grande de pequeños resignados y asustados lo seguía hasta llegar a la pintoresca tienda de ladrillos rojos. La señora Carter, con sus mejillas aún radiantes de felicidad, nos daba la bienvenida, aunque la tienda ya no estuviera abierta. Entrábamos en fila entre los estantes de dulces, papas fritas y galletas, aunque ninguno de nosotros desviaba la mirada. Descendíamos las escaleras hacia el sótano. Sabíamos que era la hora cuando la campana de la tienda sonaba. Un hombre, siempre un hombre, estaba sentado en una silla, atado de manos a la espalda y con la boca cubierta con cinta adhesiva. Escuchábamos los pasos lentos y deliberados de la señora Carter bajando las escaleras detrás de nosotros. El hombre intentaba hablar, pero solo se escuchaban sus sollozos ahogados. Sus ojos eran siempre azules, su cabello siempre negro azabache. Están en presencia de niños inocentes. Comenzaba ella, como siempre lo hacía. Solo los inocentes pueden juzgar. Uno por uno, nos acercábamos al hombre. Algunos lo pellizcaban, otros lo empujaban. Yo siempre posaba mi mano sobre su rostro, para sentir que era real, que no era alguna ilusión para engañarnos. Invariablemente, mi mano se deslizaba empapada en el sudor del hombre. Luego, volvíamos a formarnos en fila y esperábamos nuestras órdenes. ¿Este hombre merece ser juzgado?, preguntaba la señora Carter. La ansiedad se esparcía entre nosotros hasta que uno de los niños reunía el valor suficiente para asentir. Poco después, todos lo imitábamos. Gracias, decía la señora Carter, y uno a uno subíamos las escaleras y salíamos de la tienda. Si el sol brillaba, nos sentíamos felices, porque nos decían que nuestro juicio había sido correcto. Pero en realidad no importaba. El juicio ya había ocurrido. Tom nos escoltaba de regreso a nuestras casas. Corría hacia mamá, quien aceptaba a regañadientes mi abrazo. Eres un buen niño, decía. Nunca usaba la palabra inocente, porque no lo éramos. La pira que ardía en la colina detrás de nuestra casa iluminaba mi habitación con destellos ámbar. Cerraba la ventana en esos días. No quería oler la carne quemada. Todo el pueblo participaba en el festival del banquete que seguía. Yo solo comía lo necesario, mamá nunca me obligaba. La inocencia de la infancia terminó el día que acepté aquella primera barra de chocolate. Hoy tengo 17 años, ya no soy considerado un niño en mi pueblo. Antes de aceptar mi nuevo rol, abro la caja de juguetes que ha estado bajo mi cama durante tantos años. Está tan llena que no cabe ni una sola barra más. Me pregunto si alguien más guardó las suyas. Ahora desearía haberlas comido. Solo sirven como un recuento de cuántos juicios he presenciado. Me preguntaron si quería ver el cuerpo de la señora Carter antes de su ascensión. Rechacé la oferta. Para mí, ella no era más que una fuente de ansiedad. Desde la tienda, observé las nubes grises y amenazantes que habían cubierto el cielo todo el día mientras cobraba las compras de Josh. Estaba comprando comida para el festival del banquete, solo tenía 6 años. Mañana es mi primer festival, dijo emocionado. Le sonreí. Son $9.44. Respondí, ignorando su entusiasmo, que pronto desaparecería. Me entregó un billete de $10. Le di su cambio y, de debajo del mostrador, saqué una barra de chocolate especial. No le digas a tu madre, dije con una naturalidad que me incomodó. Lo vi marcharse mientras el cielo se cerraba en la oscuridad. La campana de la tienda sonó cuando un hombre entró. Creo que estoy perdido, dijo. No eres el primero, respondí, sintiendo mi corazón acelerarse. Su cabello negro y sus ojos azules me resultaban demasiado familiares. Tengo un mapa en el sótano, puedo ayudarte a encontrar tu camino. Eres un salvavidas, dijo aliviado. Tenía razón, pero no de la forma en que él creía.